Bienvenidos a Estrategia Televisión. Hace una semana más o menos, el ministro de Exteriores de Rusia dijo, en respuesta a las típicas bravuconadas rusas, que no descartaba atacar posiciones británicas a lo largo del mundo. Esto, por supuesto, incluía las Islas Malvinas. Bueno, pues vamos a hacer este vídeo para explicar cómo sería un ataque. Sí, es lo que dijo el ministro de Exteriores ruso. Un ataque ruso a las Islas Malvinas. Como respuesta, pues bueno, a las acciones del Reino Unido en la invasión rusa de Ucrania. ¿Cómo sería ese ataque ruso a las Islas Malvinas? A las fuerzas allí británicas. Bueno, no especificó muy bien qué tipo de ataque, si era un ataque de conquista o un ataque de represalia. Pero bueno, vamos a imaginar todos los escenarios y ya está. ¿Qué capacidades tiene Rusia de atacar las Islas Malvinas? Bueno, vamos a reformular la pregunta. ¿Tiene Rusia capacidad de atacar las Islas Malvinas? La respuesta es sí, Rusia tiene capacidad de atacar las Islas Malvinas. ¿Qué capacidad tiene de atacar las Islas Malvinas? Pues solamente tiene una capacidad, y es con lo que estáis viendo en vuestras pantallas, con sus SSN, no los SSBN, porque eso solo disparan misiles nucleares. Con los SSN, Rusia podía lanzar misiles de crucero para atacar las Islas Malvinas. Llegaría por allí el submarino, como es un submarino nuclear, puede navegar por donde le dé la gana, cuando le dé la gana, y su único límite es la dotación de víveres y avituallamiento que lleve a bordo, que siempre estamos hablando cuánto día de comida y de bebida, señores, que el agua incluso importa más que la comida. Sin comer podemos estar 20 y pico días, sin beber 3 y el primero ya vas mal. Esta es la única opción que tendría Rusia de poder atacar cualquier posición del Reino Unido, sea Malvinas, sea las dos bases en Chipre, sea Gibraltar, o sea deshabitada, no, porque creo que hay alguien viviendo todavía. Isla de Pitcairn, aquella famosa isla que saltó a la fama sobre todo por la película de Marlon Brando. Pues esta es la realidad, señores. La bravuconada rusa. Un SSN con misiles de crucero. Oiga usted, menos da una piedra, ya es algo. La inmensa mayoría de los países del mundo no podrían hacer eso. De hecho, si queréis os digo la lista de países. El Reino Unido, Francia, Estados Unidos y teóricamente China. El resto ninguno. Son los únicos países que tienen SSN. El resto ninguno podría hacer eso. Ninguno. Con lo cual, esta es la realidad rusa. Pero ¿y qué pasa con la flota de superficie rusa? La flota de superficie rusa no llega a las Malvinas, os lo puedo asegurar. La única opción que tendría de realizar ese ataque sería a través de llevar un portaaviones. En este caso sería el Kuznetsov. El Kuznetsov, que bueno, no sabemos si va a volver a navegar o no, pero ya sabéis que cada vez que navega no hace falta ni radar para localizarle. Con la que va montando Dumaera es más que suficiente. Y luego, por supuesto, con su remolcador al lado, porque da de sí o que da de sí. El resto de la flota rusa son, quitando las fragatas Almirante de Gorshkov, unas fragatas muy normalitas, sin nada en especial, son buques, todos y cada uno de ellos provenientes de la Marina Soviética. Moderno, después de la caída de la Unión Soviética, es decir, desarrollado desde cero después de la caída de la Unión Soviética, solo está unos diferentes modelos de corbetas que han creado. El resto son todos buques provenientes de la flota de la URSS. Los Sudaloi, en fin, no voy a poner con la lista. Todos y cada uno de ellos son buques de la URSS, buques antiguos, buques que mínimo el más moderno tiene más de 30 años y con una firma radar que es un escándalo. Radar y sonar, las dos cosas. La flota rusa no está para atacar nada, ni siquiera pueden someter un bloqueo naval a Crimea, cuanto más para irse allí ¿A cuánto está la Malvinas de Rusia? Pues si el Reino Unido está a 13.000 kilómetros, Rusia puede echar al menos 2.000 más o 3.000 más. Pues esa es la realidad. No tiene flota Rusia para llegar allí. Es así de simple. Es así de simple, señores. No hay otra. Es así de simple. Con lo cual, la típica bravuconada rusa de turno, pero la realidad de los hechos es la que es. Pero claro, estamos hablando de atacar. Y si
pasamos al siguiente nivel. Si pasamos al nivel conquista, pues señores, aquí ya sí que nos podemos olvidar de todo, porque obviamente la flota rusa no tiene ningún tipo de capacidad de conquistar las Islas Malvinas. Para conquistar las Islas Malvinas, independientemente de las tropas allí acantonadas británicas, independientemente de la capacidad de fuego, que ya os digo que si hay desplegados unos cuantos Eurofighter, aunque sean 4 o 6 Eurofighter, la flota rusa va a sufrir lo que no está escrito. Independientemente de eso, hay una realidad de los hechos, y es que Rusia no tiene capacidad de montar ninguna flota aeronaval para operar, y mucho menos tiene la capacidad de dar la protección. No solamente porque ya he comentado de su portaaviones, que pudiese utilizar como buque insignia para proteger esta flota, sino que además Rusia no tiene una capacidad real de montar operaciones anfibias a gran escala. A gran escala y además no solamente a gran escala, sino también montar operaciones anfibias y mantenerlas, que no solo montarla, es mantenerla, que si conquista las islas hay que mantener a las tropas que están allí. Aunque bueno, siendo rusos muy probablemente los pongan a comer focas y ya está. Creo que no se complicarían mucho más. Señores, esta es la realidad. Bravuconadas frente a capacidades operativas. Como habéis visto, la única forma real de realizar un ataque por parte de Rusia sobre las Islas Malvinas es a través de los SSN, pero es que no solamente es la única capacidad real, sino que con una invasión, con una conquista militar de las islas, pues no tiene la real capacidad de desplegar ni un solo soldado. Pero además os tenéis que tener presente una cosa: si miráis en Ucrania, por ejemplo, la infantería de marina rusa, que en la época soviética era muy numerosa, tan numerosa que se contaba por divisiones, pues esta infantería de marina ha sido utilizada fundamentalmente como tropas de choque, básicamente como tropas de choque, con lo cual, en primer lugar, desastre total y absoluto de las tácticas militares rusas, desastre total y absoluto de los oficiales rusos, pero luego eso tiene otra lectura que es mucho más seria y que os explico a continuación. Cuando tú has utilizado a estas unidades, que bueno, la infantería marina en todos los países del mundo más o menos es una fuerza de élite por la propia concepción, pasa como por ejemplo con las unidades paracaidistas. Si eres paracaidista, pues vas a ser una unidad de élite dentro de tu ejército, que luego a lo mejor lo que es unidad de élite dentro de tu ejército en otro país no llega ni a recluta en 9 meses, pero al menos sí que vas a tener siempre esa consideración de soldado de élite en principio. Pues en este aspecto, las tropas de infantería de marina rusas, muy numerosas, no solamente han sido utilizadas como fuerza de choque, sino que además Rusia renunció en todo momento a desarrollar un desembarco anfibio en Odessa, con lo bien que hubiese venido a Rusia en ese aspecto abrir ahí un segundo frente, intentar coger a las tropas que han estado siempre ucranianas, más o menos desde la heroica resistencia en Mariupol hasta llegar al río principal ucraniano. Siempre han estado ahí tratando de avanzar por esa parte. De hecho, la invasión de Ucrania también se produjo por el sur, por Crimea, pero la realidad de los hechos es una y es muy clara. La realidad de los hechos es una y es muy clara. Ni siquiera han tenido capacidad de montar una operación anfibia extremadamente necesaria para ella, y además era uno de los puntos cruciales de la guerra. En primer lugar, conquistar Ucrania en 1 minuto, como decían los tarados estos rusófilos, y luego, acto seguido, después de Ucrania, ir hacia eso que era Transnistria y que cayese Moldavia. Esos eran sus planes. Bueno, pues llegaron a las puertas de Kiev, los metieron 4 hostias y se tuvieron que volver para casa. Esta ha sido la realidad de los hechos. No han podido montar una operación anfibia los rusos al lado de su casa para atacar Odessa, que casi podían haber ido en barquitos de pescadores. Bueno, casi no. Cualquier barco de pescador te llega desde Rostov a Odessa. Cualquiera. Aunque sea una lancha ahí de pescadores de las marismas de Cádiz. Cualquiera. Y sin embargo, ni siquiera han sido capaces de montar esa operación, cuanto más de montar una operación para realizar un desembarco anfibio en Malvinas. Como veis, bravuconadas, la típica bravuconada rusa. Yo no sé por qué los medios de comunicación cada 2 por 3 están sacando que Putin amenaza con el arsenal nuclear.
me da a mí que ya creo yo que ni el arsenal nuclear ruso funciona, que estos son capaces de pulsar el botón para lanzar un misil nuclear y les explota en el silo. Pero es lo que hay, señores, bravuconadas y bravuconadas. A la hora de la verdad, pues Malvinas no son capaces ni de proteger la propia Rusia de un ataque de los ucranianos, van a ir a atacar a las Islas Malvinas. En fin, las cosas de los rusos. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.